Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aparte del calor que está haciendo acá en Ibagué, bueno, muchas gracias por venir, por su asistencia. Esto es un conversatorio, entonces pues sería muy aburrido que me la pase yo hablando aquí solo. La idea es que también hagamos un debate sobre el tema, y me encanta que veo caritas conocidas, caras medio conocidas, otras desconocidas, pero gente muy joven y otros que ya somos por encimita de los 40. Y es entender qué pasó en el mundo laboral después de la pandemia. Bueno, a ti no te pregunto porque ya sé que te cambió todo después de la pandemia, pero ustedes, chicas, ¿cambió la forma de trabajar después de la pandemia? ¿Qué cambió? Trabajo remoto principalmente. ¿Trabajas remoto? ¿En qué trabajas? Yo soy consultor de DevOps, entonces lo que hago es automatizar procesos de los desarrolladores. Entonces generan aplicaciones y lo que yo hago es tomar esos procesos de despliegue normalmente y hacerlos automatizados. Y lo haces desde tu casa, relajada. ¿Y tú? Pues yo tengo un emprendimiento de joyería artesanal, entonces me muevo por las redes. Redes sociales, Sí, señor. ¿cierto? Bueno, muy bien. Tú estás estudiando y tú trabajas con tu papá. Sí, generar mis proyectos. Ok. ¿Y a ustedes qué les cambió entre lo que era la forma de trabajar en la pandemia y ahora post pandemia? A ti, como empresario, ¿qué te cambió? No, llevar la vida con más calma, menos carreras, más tranquilidad, trabajar, seguir trabajando, pero a un ritmo ¿Cambiaron algunas prioridades? totalmente. Ok, muy bien. Y me encanta eso, y eso es una introducción. Me presento, soy Oscar Rodríguez Lemus. Soy autor de este es nuestro segundo libro, Metodología Científica Vipro. Vipro significa Business Happiness Index Program. Trabajé durante más de 20 años en el sector financiero colombiano. Mi primer trabajo fue mensajero del Banco de Bogotá. Hoy con este tema hemos llegado a más de 20 países en el mundo. ¿Y por qué creen? Porque cambió la forma de trabajar, pero no solo por la pandemia, sino porque llegan unas nuevas generaciones que a nosotros los cuarentones y más grandes nos dicen: yo no quiero trabajar igual que usted. Yo lo veo a usted cuarentón, cansado, calvo, gordo, barrigón y sin plata. Yo no quiero hacer lo mismo. Pero a los empresarios les está costando decir: ok, llegan estas nuevas generaciones y son unos ¿qué? Unos flojos, porque no quieren cumplir horario, porque no quieren venir a la oficina. Muchas cosas cambiaron y no es que sean flojos, simplemente es diferente. ¿Sí? Han escuchado estas 4 generaciones que existen: los baby boomers, la generación X, millennials y centennials. Todos somos completamente diferentes. Cuando yo a mis papás les dije que a los 6 años de haber estado trabajando en el Banco de Bogotá ya quería cambiar de trabajo, a ver qué me dijeron: no haga eso, no sea flojo, yo trabajé toda la vida en el mismo trabajo y usted tiene que hacer lo mismo. Entonces ahora que llegan estos chicos y a los 6 meses dicen: ya me cansé, quiero trabajo, entonces ahora ellos son los flojos porque no duraron los 6 años que duramos nosotros, y llegan los centennials a encontrar su primer trabajo y dicen: ¿oficina? ¿Yo por qué quiero ir a una oficina? ¡Qué pereza! Yo puedo trabajar todo con internet desde mi casa, más chévere. Y entonces los empresarios empiezan a decir: ¿y cómo hago ahora con esta gente? Entonces ha sido un dilema con estas 4 generaciones, entender cómo administrarlas, cómo gerenciarlas, pero lo más valioso y lo más importante es cómo entender que todos tenemos algo en común y somos seres humanos. Un día, cuando estaba yo en el Banco de Bogotá, en una de las empresas de la Bolsa de Valores, estaba trabajando, me fui a parar y me caí. Vértigo vestibular, perdí todo el sentido del equilibrio. ¿Por qué? Por estrés. El estrés nos está enfermando, el estrés nos está matando. Aparte del COVID, la segunda cantidad de muertes en el mundo fueron enfermedades derivadas del estrés. Ansiedad, depresión, angustia. Se dispararon los divorcios. Y muchos ellos derivados, ¿por qué? Por problemas laborales. Y eso fue lo que nosotros investigamos y es de lo que vengo a hablar el día de hoy. Como no nos podemos quedar en el mundo subjetivo y decir: ay, Oscar y mi esposa, que es Diana, están locos y ay, en hablar de felicidad en el trabajo. Y como venimos del mundo financiero, pues había que diagnosticarlo y había que medirlo. Esto que ustedes pueden encontrar acá en el libro es el Vipro, el Business Happiness Index Program, y es la primera metodología avalada científicamente creada en América Latina para medir la felicidad de las personas en el trabajo.
¿Y por qué validada científicamente? Porque cuando compramos un celular, ¿qué es lo primero que empezamos a mirar? Las características, ¿no? Que me funcione, que esté bien. Cuando compramos el carro, que el carro cumpla ahora con ciertos estándares, que traiga el airbag, que traiga los ABS, una cantidad de cosas que ha mejorado el nivel. Vipro pasó de ser una encuesta a convertirse en un instrumento científico porque se le corrieron pruebas psicométricas y pruebas estadísticas para validar que no estábamos locos y que efectivamente sí se podía medir la felicidad en el trabajo. Hace 8 años, cuando sacamos el modelo, pues a uno le ayudan los amigos, ¿no? Yo primero los amigos, una cosa a la otra, y conseguí la cita con una empresa de maletas muy grande en Colombia. No voy a decir el nombre, pero creo que todos saben cuáles son las maletas y los maletines que todos los niños llevan al colegio. Sale el gerente de recursos humanos y yo todo emocionado le digo, no, mire el índice de felicidad empresarial y esto y aquello. El tipo solo me miraba y me decía, y yo hablé como loco. Cuando se acabó la presentación le digo, bueno, ¿y cómo le pareció? El tipo se queda mirándome y me dice, ¿sabe por qué le di la cita? Para escuchar la basura que usted ve. A esta empresa vienen a trabajar, que los haga felices la mamá en la casa. Y así me lo dijo literalmente, se paró y se fue. Llamo a mi esposa y me dice, ¿cómo te fue? ¿Te salió el negocio? Y le dije, no, este gran HP me hizo esto. No quiero seguir. Quería devolverme a buscar trabajo y ella me dijo, ni loco. Vamos a seguir adelante, pero como la gente nos está criticando y nos está atacando tanto, pues teníamos que elevar el estándar, elevar el nivel, y por eso nos llevamos a que se convirtiera en una metodología científica, lo cual ya no es refutable, ¿sí? Ya no caemos en el mundo de las opiniones que de pronto ustedes digan, no, felicidad, ¿para qué? Que trabajen, para eso les paga uno. Pero aquí los más jóvenes dicen, no, yo sí quiero ser feliz en mi trabajo. Entonces nos salimos de ese mundo de las opiniones y entramos a lo objetivo, a las cifras. Y como la pandemia cambió, pues nosotros hicimos una medición a más de 6.000 personas en América Latina. Y antes de que empecemos a conversar ya en grupo, les voy a dar unas cifras de lo que identificamos. Para tú que tienes tu emprendimiento, pues me imagino que algún día dirás, quiero trabajar con más gente, quiero contratar, ¿cierto? Omar es tu nombre, ¿cierto? Sí. Omar dice, yo también quiero que mi empresa crezca más. Algunos de ustedes quieren desarrollar su empresa o tú quieres empezar a tener ese primer trabajo. ¿Qué encontramos en las personas menores de 25 años? El 54% de la gente dijo que la empresa les lastima el autoestima. O sea, son maltratados. ¿A algunos de ustedes les gusta trabajar maltratado? Mi generación lo hizo, ¿cierto? Durante muchos años nos putearon y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Ahora vaya, dígale una grosería a uno de estos chicos, ya la empresa es demandada. Ya existe el acoso laboral, ya existe el acoso sexual. Pero nosotros y nuestras generaciones anteriores mucho tiempo lo vivieron. Y era normal, era natural, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos empresas lideradas por personas de generaciones mucho más grandes que no han entendido que hay que todos los días decirle a esta persona, gracias, eres importante para esta empresa. Gracias por venir, por estar acá. Y sobre todo después de pandemia, que se cambiaron las prioridades. El solo hecho de estar vivo es decirle gracias por estar. Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño como empresario y yo ahora quiero cumplir el tuyo. El 40% de los menores de 25 años dijeron que no pueden expresar las emociones. Trabajan con miedo. ¿Por qué? Porque venimos de esa cultura donde las personas, si se equivocaban, ¿qué pasaba? Nos echaban, nos multaban, nos sancionaban. Entonces trabaja uno con ese miedo. El 50% no ha tenido educación financiera, ¿sí? Entonces por eso digo, nos ven a nosotros, a los cuarentones, calvos, barrigones y sin plata, y dicen, yo no quiero lo mismo. Pero cuando vamos y miramos, tenemos que educarnos financieramente. El 39% dice que quiere mayor preparación profesional. O sea, estamos en un mundo donde pues usted estudie lo que quiere, mire a ver cómo sale adelante, pero la idea es que la empresa conozca qué es lo que quiere desarrollar estos jóvenes. ¿Para qué? Para ayudarles a tener ese crecimiento y ese desarrollo. El 56% necesita mayor flexibilidad horaria, ¿sí? Entonces veremos que
en todas las cifras que casi le estoy dando, todo está por encima de ese 50%. Entonces, si tú tuvieras 10 trabajadores o más, 6 de esos trabajadores están aburridos y no quieren trabajar contigo. ¿Cuánto te cuesta a ti como empresario reemplazar 6 trabajadores? Mucho dinero. Pero cuando cambiamos la perspectiva, cuando cambiamos la visión de lo que estamos ofreciéndole ahora al mercado, porque antes uno ¿qué hacía? Cuando uno quería conseguir trabajo, uno tenía que buscar que la empresa fuera atractiva, ¿cierto? Y uno, ay, qué chévere, y yo quiero ser atractivo también para la empresa, y que miren mi hoja de vida, porque hay 50 hojas de vida más. Ahora ustedes ¿cómo buscan trabajo? Por internet, y lo primero que miran es qué dicen los mismos colaboradores, qué dice la gente de esa empresa. Entonces dicen, no, y aquí tenemos buen ambiente laboral, y aquí te pagamos muy bien, y a los 3 meses se encuentran con un mundo completamente diferente y se van. ¿Por qué? Porque ahora todo se sabe, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Veamos qué pasa con las personas entre los 26 y los 45 años. El 45% de las personas trabaja con miedo. El 41% de las personas no se siente valorados en su trabajo. Y ya estamos hablando de que llevamos más tiempo. ¿Tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? Ahorita nada. Nada. No. ¿Pero qué hacías? Estuve trabajando en la temporada escolar Ok. y pues soy egresada de artes. Y también te cambió la forma de trabajar en pandemia o pospandemia. No estaba trabajando con ¿No? Pero tus prioridades cambiaron. sí, claro. Y pues también veo que la presencialidad también pues no siempre es necesaria, ¿no? A veces es como, no sé para qué vas a salir, a qué, con qué motivos, y pues se pueden hacer desde la virtualidad. Pues siento que también está pues reflexionando no recuerdo el nombre de este señor, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El de Torre Negra. No es. Pero es un tema que está muy en boga y es la presencialidad, ¿cierto? Ya aquí ustedes están acá, pero estamos transmitiendo por redes sociales de nuestra empresa a diferentes partes del mundo. Y esas prioridades cambiron. Vea, el 59% de la gente entre 26 y 45 años quiere cambiar de trabajo. Porque sí. Acabamos de pasar la gran renuncia en los Estados Unidos. ¿Saben qué es la gran renuncia? La gente se quedó trabajando, pero en su mente ya habían renunciado. Entonces toda la productividad se vino al piso. Porque la gente simplemente ellos ya se fueron de la empresa. Están presentes, pero no están produciendo, no están haciendo su labor como debe ser, pero el salario sí la empresa se lo está pagando completico, ¿sí? Veamos qué está pasando con las generaciones más grandes. Ellos, el 40% trabajan con miedo, los mayores de 45 años. Pero lo que más les duele es que las empresas no tienen capacidad de perdón. Porque ellos sí vivieron, los que están por encima de los 45 años, a mí todavía me falta un año, que nos daban palo por cada error que cometíamos. En el año 2006 yo trabajaba para el Banco de Villas y yo le hacía los reportes al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, de la tesorería. ¿Qué pasa cuando uno a una cifra le pone un cerito de más? Todo cambia. Meses después se encontraron que los valores en el banco estaban descuadrados. Preguntaron quién fue. La pregunta es, ¿quién fue? Este pechito. Me mandaron a vacaciones después de que llevaba 4 años sin salir a vacaciones, y cuando volví me arrumaron en una silla. No me dejaban tocar un computador, no me dejaban hacer nada. Pero yo quiero trabajar, yo quiero hacer algo. No pude tocar nada. Y un día que estaba almorzando con una compañera me dice, Oscar, mira, lo que pasa es que a ti te van a poner a trabajar de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y yo les dije, dejé el almuerzo que tenía ahí, fui, hice la carta de renuncia y la entregué. El que era jefe en ese momento, que era un amigo mío, simplemente tenía una pared blanca y pintó el puntico negro y me dice, Oscar, ¿sabe todo el banco qué es lo único que ve usted? Ese puntico negro. Y por eso usted le está pasando lo que le está pasando. Somos una generación que tenemos miedo a cometer errores. Las nuevas generaciones entendieron que
Esos errores son aprendizaje, por eso ahora se llaman oportunidades de mejora. Sí, le cambiaron el nombre, pero al fin y al cabo son errores y se inventan un montón de controles para no volver a cometer el mismo error. Pero nos estamos olvidando de ¿qué? De las personas. El 57% dicen que su trabajo no es atractivo. Entonces, tras de que trabajan con miedo, el trabajo no es atractivo, están aburridos. El 37% dicen que no hay capacidad de perdón. Y el 54% de las personas por encima de 45 años no tienen autoestima. Entonces imagínense cuando usted ha trabajado 10, 15, 20, 25 años en el mundo laboral, superando los 45 años, y su trabajo no ha sido reconocido y no ha sido valorado. Y es por eso que esta investigación pues viene a demostrar diferentes aspectos. Aspectos que debemos empezar a trabajar con la gente, o en nuestras organizaciones o en nuestro trabajo. Todo debe partir de un diagnóstico. Nosotros manejamos un concepto en nuestra empresa que es automedicar las empresas. Estamos cometiendo el error. Entonces, queremos saber qué está haciendo, cómo motivar a la gente. Entonces buscamos en Google cómo motivar a la gente. Entonces, una conferencia, una charla, y venga dicte. Y con eso ya las personas salieron motivadas. Que Google hace reuniones de pie. ¿Sabían que Google hace reuniones de pie? En nuestra empresa, en el último trabajo que tuvimos, les dio por hacer reuniones de pie a las señoras que andaban con tacones de 12 centímetros. ¿Ustedes creen que a los 15 minutos la persona iba a poder estar concentrada en la reunión, estar concentrada en el dolor de pies? Entonces, eso se llama automedicar. Si yo en este momento tuviera dolor de cabeza y no sé, te digo, Omar, tengo dolor de cabeza, ¿qué me recomiendas? Entonces Omar puede decir, pues tómese un acetaminofén o un ibuprofeno. Pero sé que a mí el acetaminofén me hace daño. Lo que a él le sirve no me sirve a mí. Lo que a otras empresas les sirve no les sirve. Por eso hay que hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para identificar el ADN de cada organización. ¿Qué quiere nuestra gente? ¿Qué necesita nuestra gente? Y a partir de ese diagnóstico empezamos a humanizar la relación con nuestra gente. Te pongo un ejemplo, los utilizo ustedes que son pareja. Entonces que Omar muy bello, muy querido, entonces llega con ramos de flores, llega con, bueno, puedo utilizar también a mi esposa, entonces les damos ramos de flores, el carro, anillos, joyas, abrigos, de todo. Y un día llega la esposa o la novia y dice, ¿sabes qué? Me quiero separar. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Si te doy carros, te he dado joyas, te he dado viajes, te he dado de todo. Y dice, ¿sabes por qué me quiero separar? Porque yo solamente necesitaba un abrazo todos los días y un te amo. Y en las empresas pasa lo mismo. Entonces queremos que con la fiesta de fin de año, queremos que con el día de la familia y con dar un saquito, un buzo o un regalo, ya tenemos a la gente contenta. Pero la gente lo que necesita día a día es ese reconocimiento, es poderle decir, oye, tú eres valiosa, tú eres importante. ¿Para qué? Para el trabajo que estás desempeñando. Diversidad e inclusión, ya les dije, tenemos 4 generaciones completamente diferentes que tenemos sueños, metas, objetivos, deseos completamente diferentes y es momento de incluir a la familia. ¿Sí? En medio de la pandemia, ¿qué pasó? Muchas personas perdieron su trabajo, entonces el salario de uno tenía que empezar a alcanzar para 2, o ya tenía uno que ayudarle a los papás, a un hermano, a un primo. Muchas empresas o muchas personas nos fuimos a trabajar a nuestras casas y ahora que estamos volviendo a las oficinas han encontrado sillas vacías. Muchas personas no volvieron a trabajar. Yo tuve 2 compañeras que murieron en medio de pandemia. Ni siquiera las pudimos despedir porque no podían ir al entierro. Entonces es muy feo volver uno al trabajo y darse, oye, ¿qué pasó con Isabel? ¿Qué pasó con Mari? Ahí será la silla de él. Se murieron. ¿Qué hacemos? Ponga otro. Se han deshumanizado las empresas, pero lo más importante son las personas, el talento humano. Pues hay que volverlo una realidad. Incluir a la familia. Conocemos la familia de la gente con la que trabajamos. ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? Si no quieren tener hijos, estas nuevas generaciones tienen gato, tienen perro, ¿a qué se dedican? ¿Cuánta gente? Dime. 4 gatos, 2 perros. ¿Tienes? Yo tengo 4 gatos y una perra, ¿sí? Los gatos son adictivos, pero eso hace parte de conocer a la gente con la que trabajamos.
Porque, pero ¿cómo no va a tener hijos? ¿Cómo no va a tener una familia? No quieren, es completamente... Pero ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo les podemos brindar? Tener 4 gatos es un trabajo bravo, ¿sí o no? Lo sé por experiencia propia. Y son como hijos, son como niños. Pero querer igualar a todas las personas y a todos tratarlos exactamente como si fueran robots, como si fuera lo mismo, no nos va a funcionar dentro de las organizaciones. Algo que debemos empezar a desarrollar y que vamos a presentar el próximo mes de marzo en el Festival Mundial de la Felicidad en Zaragoza, España, es la política de la felicidad. En Colombia no existe y en nuestros países no existe, pero ¿saben qué es un derecho? El 20 de marzo se celebra el Día Mundial de la Felicidad decretado por la ONU. En el 2012 se reunieron todos los países y dijeron, bueno, ¿qué necesitamos hacer realmente para que la gente sigue? Hola Adri, ¿cómo estás? Sigue, bienvenida. No, dale, sigue. Entonces, si ya desde estamentos como la Organización de las Naciones Unidas nos están diciendo que la felicidad es un derecho, y ahorita vamos a hablar un poco de qué es eso de la felicidad, ¿por qué el trabajo se ha convertido en algo que va en contra de lo que está sucediendo? Y es lo que está afectando a nuestras familias, es lo que está llevando a los divorcios, es lo que está llevando a estas grandes renuncias, es lo que está llevando a los índices de ansiedad, estrés, depresión. Tú que estás en el área de la construcción, sobre todo los temas de seguridad y salud en el trabajo, una persona que no está contenta con su trabajo, ¿adivinen qué hace? Se accidenta a propósito. ¿Sabían eso? Cuando las personas no son felices, cuando no están disfrutando lo que hacen, van y se accidentan a propósito para buscar plata, para buscar una indemnización. Pero cuando le construimos una cultura realmente donde ellos puedan gozarse y disfrutar ese trabajo que hacen independientemente del sector en el que estemos, ellos se van a cuidar, porque van a valorar mucho más su vida, porque tienen un sentido de pertenencia mucho más grande hacia ellos, hacia la empresa y hacia sus familias. Entonces ya no es únicamente que vamos a solucionar el dinero. Entonces debemos empezar a promulgar que sean esas políticas de felicidad, ¿sí? Y otro aspecto muy importante y es la educación financiera. Cuando nos sentamos al frente de los empresarios y les decimos vamos a construir una cultura de felicidad, lo primero que me dicen es me van a pedir más salario, me van a pedir más plata. La investigación demuestra que no. Porque está científicamente demostrado que cuando nos suben el salario la felicidad nos dura un mes. O sea, cuando nos llega la primera quincena nos llega el primer salario. Y entonces ahí el banco, yo que trabajé en bancos 20 años, les digo, son adivinos. Entonces se llama señorita Angélica, felicitaciones, sabemos que usted tiene un nuevo salario, un nuevo aumento, la ascendieron, ahora usted tiene una tarjeta de crédito por 15 millones de pesos. Angélica, ya no camina sino levita. Y entonces ya no va al corrientazo de 8, bueno, claro que el corrientazo ahora en Colombia quedó como en 15.000, ¿no? El corrientazo ahora es de 15. Entonces ya no va al corrientazo de 15.000, sino al plato de 30 a 35.000. Ya no monta en taxi, ya no monta en carro o en Transmilenio, sino entonces ahora es en Uber. Si no, pues compra carro, ¿sí? Y empieza a cambiar y empezamos a caer en esos vicios. Entonces los problemas en las organizaciones no se solucionan pagando más plata, se solucionan educando financieramente a los colaboradores. ¿Saben ustedes cómo se mide la riqueza en nuestro país? ¿O se debería medir? Si hoy te quedaras sin trabajo y perdieras todo lo que tienes, ¿cuánto dinero tienes ahorrado para que puedas subsistir el próximo año sin perder la calidad de vida que tienes? ¿Se entiende? Pues si yo necesito, no sé, 15 millones para vivir todos los días o 1 millón para vivir todos los días y necesito, con 12 millones puede vivir el de 1 millón, pero necesitaría 60 millones, no, 60 no, como 120 millones ahorrados para poder subsistir, pero no los tenemos ahorrados, los tenemos es en deudas, pero la culpa es de la empresa que me paga muy poquito. Entonces necesitamos empezar a formar y entender, y aunque el dinero no da la felicidad, no tenerlo sí nos afecta muchísimo. Entonces, ahora que hemos visto estas cifras, que hemos visto estos datos, y quiero que conversemos un poquito de Adri, quiero agradecer que Adriana es una colega
Es una persona con la que hemos trabajado también mucho con diferentes clientes aquí. ¿Para ti qué es felicidad? Bueno, mientras lo piensas, ¿para ti qué es felicidad? Para cada uno, váyanlo pensando. Para mí es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. El día que no puedas no eres feliz. Ok, para ti, Momentos de experiencia. momentos y experiencias, ¿qué? Más que nada son momentos de experiencia, yo de valorar como el momento con X persona o acompañar a alguien a un evento o cosas así. Ok, bien. Para ti, Tranquilidad. tranquilidad. Adri, para ti, Una decisión. una decisión. Omar, para ti, Poder hacer lo que poder hacer lo que tú quieras. Para ti, Como la tranquilidad. ¿se dan cuenta? Para que cada uno es algo completamente Sí, diferente. Y hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque si no te gusta hacer. Cuando buscamos, hacer lo que no te gusta, sí, cuando buscamos la definición de felicidad en Google aparecen más de 15 millones de respuestas diferentes. Y todavía seguimos investigando y todavía seguimos estudiando. Y es un bienestar subjetivo, pero nos están metiendo que es una decisión individual y que nadie me puede hacer feliz, entonces yo hago lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Pero a veces ese cuando yo quiera y cuando no lo tomes a mal, termina afectándole y haciéndole daño a otro. Y en los entornos laborales se está viendo mucho eso. Entonces ese individualismo ya me estaba empezando a afectar a otra persona, entonces mis decisiones, hacer lo que yo quiera, mi tranquilidad, si no, el otro no me importa cómo esté, pasar esos momentos buenos y lo que todavía no sabes, ya le tienes hacer lo que te gusta. Pues bueno, te cuento que hacer lo que te gusta y lo que no te gusta también es felicidad. De los momentos malos también aprendemos. ¿Has pasado por momentos difíciles en tu empresa, Omar? Claro que sí. ¿Y eso te ha ayudado a crecer? Claro que sí. ¿Y de eso te sientes más orgulloso? Claro que sí. Muchas veces no vamos a poder hacer lo que queremos. Muchas veces vamos a tener que comer de la que sabemos. El 27 de noviembre fue el grado de mi hija de transición. Por la tarde fuimos a almorzar, mi esposa hizo pasta y cuando me metí la pasta a la boca no la pude subir. Tenía parálisis facial. Si no me creen, entren a mi cuenta de Instagram, hay 4 videos. Tenía problemas aquí en todo esto de un viaje que estuvimos haciendo y por otros problemas de salud, por tener el tabique desviado, no me entraba oxígeno por la fosa nasal derecha, entonces ya tenía dolores de cabeza, o sea, todo el lado derecho estaba jodido. Y ese día, el estrés o el músculo se bloqueó y tocó el nervio facial. 15 días con la cara paralizada. Los médicos me dijeron que iba a durar así de 1 mes a 1 año. Pero me propuse salir adelante, empecé con terapias, acupuntura china, oración, de todo, apoyo de amigos. Pero eso me enseñó también a valorar este simple gesto. Porque cuando me vi en un video con la cara completamente chueca empecé a llorar. Y mucha gente, como dice un amigo, ustedes no tienen la culpa de la cara que tienen, ¿sí o no? Ninguno de nosotros tiene la culpa. Hágale el reclamo a su papá y a su mamá. Entonces, ellos son los culpables de la cara que cada uno tiene. Pero sí tenemos la culpa de la jeta que vivimos haciendo todo el día. ¿Sí? Y hay gente que ve, ¿sí o no? Esa sí es culpa de nosotros. Y hay gente que anda todo el día así. Y pasa alguien y lo mira, ve. Siendo mala jeta todo el día. Ese día entendí que no vale la pena estar haciendo mala jeta todo el tiempo cuando puedes encontrar a alguien y tal vez regalarle una sonrisa. ¿Qué? Ay, cuéntelo para todos, cuéntelo para todos. Que yo siento todo el día con mala cara, excepto cuando llego a la casa. ¿Por qué? No sé, ya es. Mecanismo de Sí, defensa. mecanismo de defensa. ¿Sabes qué pasa en tu cuerpo cuando estás haciendo eso? Cuando hacemos este gesto, tu cerebro entiende que estás pasando por una situación estresante, así ya no lo estás viviendo. Tú ya dijiste, ya me sale natural. Empieza a liberar una sustancia que se llama cortisol. Estás muy joven para empezar a sufrir de eso. Cortisol es una de las sustancias que puede llegar a producir cáncer en el cuerpo. Mi recomendación, exactamente eso que acabaste de hacer,
Yo soy líder yoga de la risa. En la India, un médico encontró, hagan todos así. ¿Se sienten ridículos? Sí. Pero de niños lo hacíamos todo el tiempo. Ahora de adultos nos da pena hacer esto. Cuando hacemos esto, el cuerpo también, el cerebro entiende que estamos pasando por algo bueno. Y ya no libera cortisol, sino libera dopamina, endorfinas, oxitocina y serotonina. Baja los niveles de estrés en el cuerpo. Entonces, cuando estemos en el peor día, en el día más cagado del mundo, ¿verdad? Si va en el carro, entonces va en el carro. Se cae con el convertible, ¿verdad? Y mira a todo el mundo y dice, ¿qué le pasa? ¿Sí? O en el computador, estamos ahí. Eso es una autoterapia que uno se puede hacer para mejorarse el día, ¿sí? Pero llegamos a la casa y vemos a la mujer, ¿sí? O llegamos y nos hablan los papás y contestamos feo. Sigan, bienvenidos, bienvenidos. Entonces, ¿qué? Tenemos que empezar a cambiar nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestra decisión. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Franklin. Hola Franklin, bienvenido. César, buenas noches. César, buenas noches, ¿cómo están? Estamos hablando de que si vale la pena ser feliz en el trabajo. ¿Tú qué crees? Por supuesto. ¿A qué te dedicas? Docencia. Docencia. Heavy, ¿no? Ser docente es... ¿De qué? ¿Qué tienes? Educación superior aquí en la Universidad Católica. Ok. Y con unos chinos que voy. ¿Y tú? ¿También? No, yo soy comunicador. ¿Soy alumno de él? Ah, no. Soy alumno de la... Me sacó cana. No. ¿No? ¿Y qué haces ahora? Trabajo en política y con organizaciones campesinas. Ah, qué chévere. Interesante. ¿Creen ustedes que vale la pena trabajar feliz? Meterle ganas al trabajo en medio de todo este caos. ¿Saben qué? ¿Cómo llama técnicamente ese caos que hay allá afuera? Se llama mundo hostil. Desde el mundo de la psicología se llama el mundo hostil. El tráfico, el presidente, el dólar, la inflación, la comida más cara, un pocotón de cosas que nos llega todos los días a la mente y nos va a decir, se llama el mundo hostil. Lo único que podemos cambiar es cómo reaccionamos ante ese mundo hostil. Entonces, si empiezo a hacer mala jeta todo el tiempo, porque salió el señor presidente diciendo una cosa, pero entonces el otro lo defiende, pero entonces está a favor, este está en contra, subió el dólar, bajó el dólar. ¿Cómo reaccione cada uno? Porque al fin y al cabo las circunstancias son iguales para todos. La pandemia nos pegó a todos. ¿Alguien perdió un familiar en pandemia? ¿Y se te acabó la vida? Pero conozco gente que sí. Y lleva 2 años tirado en una cama porque se le murió un familiar. Claro, es muy berraco, es muy duro, pero la vida debe seguir. ¿Cómo reaccionamos a ese tipo de circunstancias? Diferente. ¿Alguien perdió el empleo en la pandemia? Ninguno, gracias a Dios. Pero mucha gente perdió su empleo y también se les acabó la vida. Pero otros en la misma circunstancia decidieron emprender, montar un negocio y ahora son exitosos. Es cómo reaccionamos ante esas circunstancias. ¿Tú como docente te cambió la forma de trabajar antes de pandemia y ahora con la pandemia? Sí. ¿Qué te cambió? Sí, el escenario de presencialidad, virtualidad y todos esos retos que hay de algo nuevo porque no se hacía antes, no había las herramientas. Dictar clase en pijama. Sí, ya. También. No, mentiras. ¿Y a ti qué te cambió? Las relaciones sociales, ¿no? Creo que fue 2 meses básicamente encerrados y pues no interactuar con la gente físicamente pues fue como lo más difícil. ¿Y ahora? Pues no sé, yo siento que pues ahora pues se supone que retomamos a lo mismo, pero pues yo sí creo que la pandemia cortó ciertas relaciones sociales antes de la pandemia. O sea, sí hay un cambio. Bien, ya que hablaste de las relaciones, ¿se acuerdan que decían que de la pandemia íbamos a salir mejores personas? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Falso por qué? ¿Cómo? ¿Por qué dices que es falso? Pues salimos de pandemia y entramos en guerra. Sí. ¿Qué más? ¿De verdad? ¿Sí ¿Ustedes son mejores personas antes de pandemia? En Colombia salimos y puras elecciones en Colombia, esas elecciones fue como lo más podrido que nos pasó. No, y que ahí nos matamos unos Sí. con otros, los que estaban a favor, los que estaban en contra. Sí, eso. A mí una amiga me vació porque
no me gusta Petro, a mí no me gusta Petro. Yo perdí también, ¿Sí? yo perdí unos amigos. Y me pegó una insultada por chat. Y yo decía, pero ¿qué es esta vaina, güey? ¿Sí? Entonces, no, pero eso sí vamos a salir mejores personas después de la pandemia. Y no fue así. Pero es muy importante, ¿por qué lo digo? Empezar a cuidar nuestras relaciones. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es lo único que perdura, a pesar Sí. de muchas circunstancias que podamos vivir, externas y personales, es lo único que sigue ahí perdurando, las relaciones, nos ayuda a ser mejores personas dependiendo de lo que cada quien. Tú acabaste de tener una situación complicada también. Sí, Las relaciones te ayudaron a salir. ¿Podemos contar qué fue? sí, A Adri le atropelló una moto acá fue acá en Ibagué, ¿cierto? sí, me atropelló una moto, literal me morí, o sea quedé sin signos vitales y sin memoria 3 días antes del accidente y 3 días después. Y tuve fractura de tibia y peroné y llevo ya sin nada, haciendo ejercicio. ¿Y las relaciones en qué te ayudaron? Me ayudaron mucho, tal vez a confirmar que lo que yo vivía antes del accidente en temas espirituales, medicinales, de cuidado y demás, en ese momento cobraron como mucha más importancia y los demás hacían que me exigiera como que venga, usted sabe mucha cosa, pero ya es momento que lo aplique, no me lo decían de esa manera, pero es el momento que lo aplique y efectivamente lo apliqué y pude dar mucho más testimonio de lo que yo ya sabía, pero para ayudar a otros, pues eso me ha ayudado un montón. ¿Ya has ayudado ya a otros Sí. posterior al accidente? Me ayudó. ¿Cómo están sus relaciones interpersonales? La Universidad de Harvard durante 80 años ha hecho un estudio. ¿Sabían de ese? Si no, investiguenlo. Busquen en YouTube TEDx de Robert Waldinger. Llevan 80 años investigando desde la Universidad de Harvard qué hace felices a las personas. Empezaron con los estudiantes y alguien me decía, pues es que estudiar, todo el mundo en Harvard debe ser feliz, porque para estudiar en Harvard, ¿qué se necesita? Si no, todo sentido. ¿Qué se necesita? Plata, como es caro estudiar en Harvard. Entonces uno dice, el que tiene plata es feliz. Entonces dijeron, ok, nos vamos entonces a los barrios más pobres de Boston y vamos a hacerle la misma investigación. Y cada año iban y visitaban a los estudiantes y visitaban a los jóvenes más pobres de Boston. Y después lo hicieron con sus hijos y después con sus nietos. La investigación año tras año ya lleva más de 80 años. Llegó a una sola conclusión. No es la plata, no son los títulos, no es el ego, no es el carro en el que andas o la casa donde vives. Se llama relaciones. La red de apoyo que tiene cerca. Eso. Personas muy ricas estaban absolutamente solas y deprimidas en una mansión. Pero las personas más felices eran las que tenían las mejores relaciones. Con su pareja, con sus hijos, con sus padres y con 2 o 3 amigos. No necesitamos estar repletos de amigos, los 1500 que tengamos en el Facebook o cuántos likes nos dan por una foto que pongamos sacando la lengua. Es diferente. Pero, ¿cómo están nuestras relaciones? Si hoy tienes problemas con alguien, espero que cuando salgas de aquí, si quieres, lo llames, invítale un café y trates de solucionar ese problema si esa persona es importante para ti. Si tal vez es una persona que te está haciendo daño, entonces de pronto sea bueno cortar con esa relación, porque eso también se debe hacer sin hacerle daño a la otra persona. Y en nuestro trabajo debemos hacer lo mismo. Las oficinas están llenas de envidiosos. Las oficinas están llenas de hipócritas. Las oficinas están llenas de personas frustradas, dolidas, no valoradas. Porque venimos de generaciones donde los líderes se han encargado de ¿qué? De maltratar a la gente. Hace poco tuve una reunión con un señor de México que es el asesor de la junta directiva de Coca-Cola. Me decía, las empresas en México son molinos de carne humana. Miren cómo están definiendo, cómo definimos las empresas a estas alturas de la vida. Pues, ¿por qué no quiere la gente ir a trabajar? Pues porque no quiere que la muelan, porque no quiere que la maltraten. Lo que nosotros estamos construyendo en este libro y con los otros libros que hemos escrito es, si quieres, tú que tienes empresa,
Tú que eres docente, tú que manejas las relaciones, tú que en algún momento vas a entrar a trabajar, me imagino que tú vas a seguir el camino de tu papá, en algún momento también tendrás empresa, tu negocio te deseo que crezca, bueno, tu trabajo también que crezca y ya genera empleo. ¿Qué tipo de empleo le estamos dando a la gente? ¿Y qué tipo de relaciones estamos construyendo con la gente? Estos chicos de 18 años, ¿por qué no quieren trabajar? Porque entran a una empresa y a los 3 meses ya los han maltratado, ya los han abusado y dicen, pues trabajar es una mierda. Yo no quiero volver a trabajar, mejor monto mi negocio. Lo hablamos con Angélica. Dime. Si usted los trata bien, si les paga bien, si les da cariño, la gente a veces abusa. Eso es verdad. ¿Verdad? A nosotros nos pasa. Sí. Nosotros tenemos una forma de trabajar donde siempre el trabajador es muy importante para nosotros. Casi que los hacemos nuestros amigos. Se sientan a la mesa donde nosotros comemos. Y cuando uno se da cuenta, ese es el que le da la primera. Y eso ha pasado mucho porque precisamente como seres humanos también estos temas no se los enseñamos únicamente a los empresarios a decirle trate bien a la gente, sino al empleado también decirle valore ese señor que después de una pandemia, primero su empresa subsistió y no se quebró cuando el 70% de las empresas en el mundo se quebraron en medio de la pandemia. Tener empresa no es fácil, tener empresa es muy difícil y sobre todo aquí en Colombia. Entonces valore eso, pero sí, hay gente que abusa, hay gente que... Y por eso les decía, cuando no quieren, conozco gente que va y se hace cortar un dedo con tal de que le den una indemnización, ¿sí? Tenemos empresas donde los diagnósticos que hemos hecho, la misma gente nos dice que los empleados van y se autoincapacitan. Yo no me aguanto este señor, voy para el médico que me dé 3 días de incapacidad y me quedo en la casa y me pagan la incapacidad. Y ahí lo que estamos haciendo es destruir la empresa. Entonces es una relación y tenemos que ir educando tanto al empresario como al trabajador o al colaborador, como lo llamamos ahora, para entender que son relaciones. Que si a ti como empresario te va bien, a mí como empleado me va a ir bien, y a mi familia le va a ir bien, y a mí como consultor, como proveedor, les va a ir bien. Va a haber más estudio, va a haber mejores relaciones. Es que todo está completamente conectado. Pero si la fuerza productiva, que son las empresas, se empiezan a acabar, se empiezan a destruir, porque la gente no quiere trabajar, va a ser muy, muy complicado. No sé si tengan algún otro comentario, alguna pregunta sobre el tema. La invitación es a los que les gusta leer. Aquí está toda la sustentación del modelo, todo lo que hemos hablado y lo que hemos identificado. Los que son más académicos, como tú. Aquí hay una investigación con toda la muestra, más de 6.000 personas en América Latina nos dieron sus respuestas para entender ese panorama de qué está pasando en el mundo, porque no es solo en Colombia, sino en todo el mundo, en la forma en que estamos trabajando. Por eso es que a las empresas cada vez les está costando más ser más rentables y sostenibles. Pero cuando entran en este modelo, cuando entran en este mundo, pues empezamos a solucionar todos esos inconvenientes para poderlos trabajar. Entonces, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien? Bueno, pues de mi parte, este ha sido este tema. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí, por aguantarse este calorcito rico. De verdad me encanta ver caras conocidas, caras nuevas, amigos aquí acompañando y bueno, estoy a sus órdenes, disfrútense la feria, agradecer a la segunda feria del libro de Ibagué y de Tolima. Y la idea, bueno, es que se sigan formando en el tema, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @midelaFelicidad. Estamos en LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Feria del Libro de Bogotá con nuestro tercer libro que se llama Cómo emprender en pareja sin dejar de hacer el amor. Un libro que escribimos con mi esposa después de 10 años juntos y la gente nos dice, ¿cómo no se han matado? Entonces en ese libro pues contamos también esos aspectos y estarán